En esta clase vamos a hacer un abordaje de algunas generalidades importantes para comenzar con el taller de diagnóstico por imágenes para kinesiología. Primero vamos a hacer un acercamiento hacia la definición de lo que es la imagenología. Y más allá de la comprensión de que la imagenología es el estudio de las imágenes, hay que tener en cuenta que es una especialidad médica. Y como especialidad médica tiene una finalidad, que es el diagnóstico. Las imágenes pueden ser obtenidas por muchos medios o fuentes de energía, principalmente radiaciones ionizantes, pero hay otras energías. Otro detalle importante es tener en cuenta que las solicitudes de los estudios imagenológicos tienen que entenderse como consultas clínicas, donde lo que es una especialidad de referencia que proporciona servicios de consulta para otros especialistas médicos. Hay que tener en cuenta también que la imagenología consiste esencialmente en extraer características de las imágenes, interpretar esas características basándose en un conocimiento previamente adquirido de la normalidad y llegar a elaborar un diagnóstico. Esta es una secuencia de pasos que se tienen que ir cumpliendo a través de lo que brindan los sistemas informáticos. Pero también dentro de lo que es la imagenología hay que tener en cuenta que el especialista va a emitir un informe y es el principal medio de comunicación que tiene con el médico clínico, generalista o quien solicitó el estudio. También ese informe que resume lo que ha diagnosticado a través de las imágenes es un documento médico legal y que tiene que estar incluido en la historia clínica y en nuestra ficha kinésica tiene que estar volcado ese estudio. Como medio de comunicación va a resumir una opinión diagnóstica y esa opinión diagnóstica debe contribuir a la solución del problema del paciente. Ahora bien, tiene que tener calidad profesional el médico imagenólogo, porque en cuanto a esa calidad será juzgada la función de sus informes. Y el informe generará confianza y jerarquizará la actividad del especialista imagenólogo. ¿Qué hacen entonces los métodos diagnósticos por imágenes? Y diagnostican. Pero también hay que tener en cuenta que favorecen a la planificación terapéutica y sirven para el control evolutivo de las enfermedades. Hay que tener en cuenta también que a la medida que va creciendo la oferta de las nuevas tecnologías de diagnósticos por imágenes, van impactando en la práctica clínica del médico generalista. Y esto pudo haber llevado en una oportunidad, o quizás sigue en algunos casos, impactando principalmente más el diagnóstico por imágenes que la valoración semiológica. Es que el campo de la computación ha aumentado tanto en los aspectos que tienen que ver no solamente desde el punto de vista topológico, topográfico, sino también frente a la biología y a la química, porque hoy en día hay equipos que tienen una mayor rapidez, resolución anatómica y hay nuevas técnicas que incluso permiten estudiar distintas lesiones a través de las alteraciones morfológicas y a través de las funciones moleculares. Por eso hay que tener en cuenta que adquirieron gran importancia a la hora de establecer un diagnóstico en cuanto a la precisión y en cuanto a lo temprano del diagnóstico o de la obtención de esa enfermedad o de la identificación de esa enfermedad. Teresa Rodríguez ya en el 2011 hizo un estudio sobre el impacto social que generaba el uso de las tecnologías de imagenología en el diagnóstico de la salud, debido a que antes de hacer un diagnóstico médico se requería demasiado el estudio complementario. Y entonces la pregunta de Teresa Rodríguez fue, ¿es el diagnóstico por imagen absolutamente necesario? Y comenzó un nuevo paradigma en el 2011 donde definieron que solamente iban a recurrir a estas técnicas cuando los exámenes ordinarios o el diagnóstico clínico ofreciera resultados confusos o cuando necesitaran alguna información específica de la afección mediante cualquier método diagnóstico complementario.
Entonces, la pregunta que se hacía Teresa Rodríguez era cuál de los métodos diagnósticos por imágenes le podrían ofrecer menos riesgo para el paciente, menos costo y además que le pueda emitir un resultado que le dé confianza, que sea efectivo, que sea eficaz, que sea exacto y que tenga eficiencia, es decir, que tenga hacia un fin. Este fue el paradigma. Y acá también hay estudios en el 2003, un estudio que hablaba sobre las complicaciones que se presentaban en los bloqueos neurales en la medicina del dolor, y ellos concluyeron que estaban beneficiados con los avances en las técnicas más recientes. Ellos concluyeron en este estudio que se vieron en la necesidad de tener que tener un conocimiento suficiente para poder interpretar las diversas imágenes de las enfermedades que producen dolor y principalmente para poder identificar la colocación correcta de una aguja, un catéter o un electrodo cuando hacían procedimientos invasivos para disminuir el dolor del paciente, porque el error en la interpretación de la posición de una aguja durante un procedimiento neurolítico a través de un diagnóstico por imágenes no solamente hacen que el bloqueo fracase, sino que también facilitaban efectos indeseables. Y esta es la conclusión de este trabajo de estos anestesistas que se dedicaban al dolor. Entonces, nosotros como kinesiólogos comprendemos en este momento que el diagnóstico es simplemente discernir. Y acá empezamos a hacer una diferenciación entre lo que es el diagnóstico médico y el diagnóstico kinésico. Si bien el médico lo que trata de hacer es definir la fisiopatología de la condición de ese paciente o ese sistema o ese tejido que tiene afectado, él hace todo un proceso de identificación del síndrome o del padecimiento o la patología que presenta el paciente y ese proceso termina con un diagnóstico médico. Ahora, desde el enfoque de la rehabilitación, para nosotros, la disfunción primaria del paciente y sobre la cual vamos a direccionar el tratamiento va a ser nuestro diagnóstico. Entonces, ¿cómo también nosotros podemos llegar a comprender el diagnóstico médico? Ya la WISI-PT lo definió a nivel internacional sobre las capacidades y la calificación que tenemos los fisioterapeutas y kinesiólogos a través de la educación formal y la capacitación clínica para evaluar la condición de un paciente y sus necesidades de terapia física de una manera segura y eficaz, pero también podemos reconocer cuando los pacientes muestran condiciones o signos y síntomas que tienen que ser valorados por otros profesionales de la salud antes de instaurar el tratamiento. Y reconocemos cuándo es apropiado referir a un paciente a estos profesionales de otros servicios de la salud para la consulta. El diagnóstico por imágenes, entonces, nos da a nosotros una globalidad en estas capacidades. Y entonces acá es donde se plantea la diferencia. Una limitación crónica al flujo aéreo es nuestro diagnóstico kinésico, en cambio el diagnóstico médico es enfisema. Cuando el médico define que el paciente tiene un accidente cerebrovascular derecho, nuestro diagnóstico kinésico puede ser que el paciente se encuentra en fase 3 de movimientos sinérgicos en espasticidad izquierda. Y cuando nosotros definimos y diagnosticamos una limitación dolorosa en el rango de abducción y rotación externa en el hombro derecho, para el médico va a ser una tendinitis del supraespinoso derecho. Entonces, salvadas las diferencias entre lo que es un diagnóstico en rehabilitación y un diagnóstico médico, para ambos las imágenes son de gran ayuda diagnóstica, porque si bien la evaluación es fundamental para hacer un buen diagnóstico, solo un diagnóstico correcto nos va a llevar a un tratamiento correcto. A veces se cae en el error de ver antes la imagen y no hacer una evaluación física. Y por supuesto un diagnóstico diferencial que no va a ser asertivo. Por eso siempre decimos que hay que dedicarle tiempo al paciente y recoger toda la historia que nos parezca a nosotros importante. Hasta incluso preguntas que parecen irrelevantes pueden hacer la diferencia.
Y les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el dolor lumbar. Si recibimos un paciente con lumbalgia y nos limitamos a ver primero la resonancia magnética y obtenemos una hernia, observamos una hernia, si vamos a la imagen sin evaluar bien al paciente, podemos dar por hecho que es la hernia la que le produce el síntoma, pero existen hernias asintomáticas y también pensamos que el dolor actual que tiene el paciente puede ser que no sea producto de esa hernia. En la columna vertebral hay muchas estructuras que son generadoras de dolor, no solamente desde el punto de vista muscular, de las articulaciones interapofisiarias, sino también a nivel visceral. Entonces, si bien la imagen es de gran ayuda diagnóstica, pero la evaluación sigue siendo fundamental para hacer un buen diagnóstico. Y solo con un diagnóstico correcto se llega a un tratamiento correcto. Hay algunos médicos que no piden imágenes en su primer consulta y esto no quiere decir que no sean buenos profesionales. En ocasiones las pedirán y en otras no serán necesarias. No porque un dolor lumbar no necesite de un estudio complementario, sino porque lo que se intenta es evitar no solamente el costo en salud al pedir muchos estudios complementarios, sino que ya hay protocolos donde se saben cuándo pedirlos y cuándo no pedirlos. Pongamos un ejemplo entonces. Tenemos un paciente que se presenta con una contusión en gemelo, es futbolista, que presenta dolor, hematoma, tumefacción, impotencia funcional. El diagnóstico médico va a ser una contusión muscular y para nosotros va a ser una impotencia funcional relativa o absoluta, de acuerdo a la magnitud de la contusión. Tendrá dolor al caminar o dolor al hacer fuerza. Ahora yo pregunto, ¿mirar un estudio complementario modificará mi diagnóstico kinésico o facilitará mi tratamiento? Visto desde este punto de vista, no podemos dar una respuesta, pero mirando esta imagen, donde vemos una resonancia magnética de los dos gemelos, y esa imagen hiperintensa blanca me está hablando de la magnitud del tejido que está contundido. Me parece que facilitará mi tratamiento. Lo mismo sucede cuando estamos evaluando una radiografía de tórax en un paciente que viene después de un cuadro infeccioso respiratorio con tos productiva, rales gruesos diseminados, dolor dorsal, astenia, anorexia. No es lo mismo ver esta imagen en un paciente, en este estudio complementario, que tener el cuadro sindrómico, como lo expresé arriba, a través de la semiología, y encontrar la imagen. Me parece que va a facilitar nuestro tratamiento. Lo mismo sucede con la evolución que han sufrido los distintos equipos de diagnóstico por imagen, una radiografía convencional como la que estamos viendo aquí, versus una radiografía digital, que es esta. Entonces acá obtenemos más datos, más información desde la forma, desde la estructura, desde el eje, que a nosotros nos va a facilitar también el diagnóstico. O acá, en esta situación, donde nos va a brindar una importante herramienta para poder cuantificar, para poder medir, mensurar lo estático. En nuestra valoración funcional de columna lumbar o cervical, no es lo mismo observar una postura o una actitud que medirla, principalmente porque si tenemos una medición, tenemos datos objetivos. Sabemos que inspeccionar es subjetivo. Yo puedo inspeccionar un paciente y ustedes en 2 minutos después lo inspeccionan y podemos tener datos diferentes. En cambio, si medimos, si mensuramos, si cuantificamos, ya somos más objetivos. Entonces, para terminar, quiero dejar estos conceptos que quieren que quedar muy fuertes, que entendamos que la imagenología nos brinda imágenes que representan una ayuda para todos los profesionales, pero que se debe entender que nada sustituye a un examen cuidadoso kinesiológico funcional y que la imagen se presenta como un vehículo de información, de diagnóstico, de medidas de orientación
hacia el estado de ese paciente y nos facilita distintas opciones terapéuticas para llegar a que sea un tratamiento correcto.